Hay momentos en la historia de la humanidad en que el cielo descorre su velo, no para revelar una belleza trascendental, sino para advertir con absoluta urgencia a quienes tienen oídos para oír. Uno de estos momentos cruciales tuvo lugar en el corazón del Vaticano, en una mañana de otoño que parecía común y corriente del año 1884. El Papa León XIII acababa de concluir la solemne celebración de la Santa Misa, la que él mismo había presidido con profunda devoción y completa reverencia. Permanecía en silencioso y contemplativo agradecimiento, con la cabeza reverentemente inclinada ante el altar divino, entregado a una íntima comunión con el Creador, cuando de repente ocurrió algo extraordinario e inquietante. Quienes estaban cerca de él, sus asistentes y diáconos que lo servían, presenciaron una transformación radical e instantánea en el rostro del pontífice. Su color cambió drásticamente, como si toda la vida se hubiera desvanecido de sus facciones. Sus ojos, que momentos antes reflejaban una paz contemplativa, se fijaron intensamente en algo que nadie más podía ver en aquel espacio sagrado. El silencio se volvió opresivo. El Papa permaneció inmóvil durante unos segundos que parecieron una eternidad, como si observara una batalla cósmica que ningún ser humano debería presenciar. Su expresión revelaba horror, estupefacción y una profunda comprensión de aquello que solo él podía ver. Entonces, sin dar una sola explicación, se levantó bruscamente y caminó con firme determinación hacia su estudio privado, dejando a todos a su alrededor confundidos e inquietos. Media hora después, cuando finalmente lo llamaron de nuevo, parecía profundamente transformado por la experiencia. Llamó a su secretario privado, le entregó un papel con un documento cuidadosamente escrito y pronunció palabras que resonarían a través de los siglos venideros. Imprime esto. Distribúyelo a todos los obispos del mundo entero. Esta oración debe ser recitada por los sacerdotes en todas partes. En ese papel estaba escrita una de las oraciones más poderosas de toda la historia eclesiástica, la oración a San Miguel Arcángel, príncipe de las huestes celestiales, quien dirige los ejércitos de Dios contra las fuerzas del mal. ¿Qué vislumbró el Papa León XIII en aquella perturbadora experiencia que lo transformó profundamente? Nunca la describió públicamente con detalle, manteniendo el misterio con la debida discreción. Sin embargo, quienes le eran más cercanos, quienes compartieron sus secretos más íntimos durante aquellos años cruciales, testificaron inequívocamente que a León XIII se le había concedido una revelación, una ventana a la guerra invisible que se libra constante e incesantemente alrededor de la Iglesia de Cristo. Según el testimonio documentado de Monseñor Rinaldo Anelli, secretario privado del Papa durante esos años de transformación, León XIII vio claramente cómo los espíritus de la oscuridad se cernían amenazadoramente sobre Roma, la ciudad que Dios había elegido como sede de su Iglesia. No oyó con oídos humanos comunes, sino que en los rincones más profundos y ocultos de su alma percibió la voz burlona de Satanás desafiando al mismo Dios con arrogancia blasfema y desafío absoluto. «Si me concedes más libertad y autonomía», dijo el demonio con un desafío que resonó a través de las dimensiones invisibles, «destruiré por completo tu iglesia. Transformaré a tus hijos más devotos en enemigos. Corromperé a tus ministros desde dentro. Sembraré confusión, duda e incredulidad en los corazones que deberían ser más cercanos a ti». Y la respuesta de Dios llegó con una majestad indescriptible, con una autoridad absoluta que no admite cuestionamiento. «Tienes el tiempo que pides. Haz lo que quieras, pero debes saber que mi gracia siempre será suficiente para quienes permanezcan fieles». El Papa contempló cómo incontables legiones de demonios descendían sobre la ciudad eterna en movimientos coordinados y aterradores. Espíritus de orgullo y arrogancia desenfrenados, de profunda y sistemática corrupción moral, de incredulidad y rebelión contra Dios, poderes que obran para desviar a los hombres del camino de la verdad.
Y sobre ellos, resplandeciente como una espada de fuego purificador y divino, descendió San Miguel Arcángel, príncipe de la corte celestial, quien guía los ejércitos del Señor. Fue esta visión apocalíptica y cósmica, este diálogo directo entre el cielo y el infierno, entre la gracia redentora y la oscuridad destructiva, lo que impulsó al Papa a componer la oración que aún se conoce y se recita en la actualidad. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Que Dios lo reprenda, te lo suplicamos humildemente. Y tú, oh príncipe de la corte celestial, por el poder de Dios, arroja al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Para comprender plenamente la profundidad de esta aterradora visión y sus implicaciones, es esencial recordar el estado del mundo durante la vida y el reinado de León XIII. El siglo XIX había declarado la guerra abiertamente a Dios y sus enseñanzas. La Reforma protestante había quebrantado la unidad de la cristiandad, que había perdurado durante siglos, creando profundas divisiones entre los cristianos. La Revolución Francesa había entronizado a la diosa de la razón y derramado la sangre inocente de sacerdotes en las calles en masacres sistemáticas y terribles. Miles de figuras religiosas habían sido martirizadas por su fidelidad a la fe. Y ahora, en Roma, en el corazón mismo de la Iglesia Católica, el reino masónico de la Italia unificada había invadido los territorios papales históricos, se había apoderado del Palacio del Quirinal, residencia de los papas, y había proclamado públicamente al Papa prisionero en su propia ciudad. Fue una humillación sin precedentes, una clara demostración de que los poderes seculares habían decidido arrinconar y neutralizar la influencia espiritual de la Iglesia. Pero León XIII vio mucho más allá de la mera política terrenal y los conflictos territoriales. Percibió la sombra que se cernía tras esos acontecimientos políticos, la antigua y malévola inteligencia que impulsaba a los hombres a rebelarse contra lo divino. Reconoció claramente en las filosofías del naturalismo y el relativismo el antiguo susurro de la serpiente primigenia que había tentado a Adán y Eva. Seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Los nuevos poderes políticos e intelectuales prometían libertad absoluta, progreso ilimitado e ilustración racional a pueblos seducidos y engañados. Pero lo que realmente ofrecían era un mundo sin la gracia divina, sin la presencia transformadora del Espíritu Santo, una civilización construida sobre el orgullo humano desenfrenado, en lugar de sobre la verdad revelada e inmutable. El Papa comprendió con claridad profética que la batalla ya no se libraba con espadas y lanzas en el campo de batalla, sino con ideas sofisticadas y engañosas, con leyes que sistemáticamente alejaban a Dios de la vida pública y privada, con la corrupción gradual y planificada de la fe en las mentes y los corazones. Sin embargo, la historia no comenzó con León XIII en aquel momento de extraordinaria visión. 25 años antes, el Papa Pío IX ya había reconocido claramente el auge de la oscuridad espiritual que amenazaba a la Iglesia. En 1859, ordenó a los sacerdotes de los estados pontificios recitar una serie estructurada de oraciones después de cada misa privada que celebraran: 3 Avemarías devotas, la Salve Regina invocando la protección de María y otras 4 oraciones implorando la protección de Dios, su generoso perdón y su paz eterna. Estas eran las oraciones posteriores a la misa, estructuradas como una poderosa arma espiritual contra la creciente ola de secularismo que amenazaba con consumir la fe católica. Cuando León XIII lo sucedió en el Sumo Pontificado, decidió simplificar y ampliar esta práctica de una manera verdaderamente universal, accesible a todos. En 1884, sustituyó las 4 oraciones de Pío IX por una sola, más breve y concisa, conservando las tradicionales Avemarías y la Salve Regina. Su objetivo era universalizar estas súplicas, uniendo a los fieles del mundo entero en una sola voz colectiva de intercesión.
El tono de esta nueva oración era más apacible, contemplativo y meditativo, pidiendo la ayuda de Dios ante las dificultades y adversidades de la época. Era un enfoque pastoral y compasivo. Sin embargo, 2 años después, todo cambió radicalmente a raíz de la experiencia mística que vivió el Papa. Tras la visión que lo dejó pálido y temblando, que conmovió profundamente su alma y su entendimiento espiritual, León XIII revisó el decreto una vez más con renovada urgencia. El Papa, que había escrito una serena invocación, añadió ahora algo infinitamente más militante y directo. Una imperativa súplica a San Miguel Arcángel, ordenando a todos los sacerdotes del mundo que invocaran al guerrero celestial contra las legiones del infierno que trabajan para destruir la fe. Desde ese día en adelante, las palabras San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, se convirtieron en el grito de guerra de una iglesia bajo asedio espiritual, la señal de que los fieles comprendían que estaban inmersos en una guerra invisible. La preocupación pastoral y espiritual de León XIII no terminó ahí, ni mucho menos. En 1890, 6 años después de su visión transformadora, compuso un nuevo y solemne exorcismo contra Satanás y los ángeles apóstatas que se habían rebelado contra Dios en los tiempos primigenios. Este no estaba dirigido específicamente a individuos poseídos por el demonio, sino que debía ser rezado por toda la Iglesia, por los obispos y sacerdotes del mundo. Tenía un alcance universal y un propósito cósmico. Estaba destinado a ser rezado por obispos y sacerdotes cuando las fuerzas de la oscuridad parecieran estar ganando terreno peligrosamente, cuando la oscuridad pareciera estar conquistando vidas y almas. El exorcismo describía con precisión teológica la rebelión de Lucifer contra Dios, su expulsión del cielo y la guerra continua que se ha estado librando contra la Iglesia en la tierra desde aquel momento primigenio. Incluía incluso una frase profética que resonaría a través de los siglos venideros, donde se erigieron el trono del bienaventurado Pedro y la cátedra de la verdad para iluminar a las naciones. Allí plantaron el trono de su abominación, para que, hiriendo al pastor, pudieran dispersar el rebaño. Estas palabras no eran meramente simbólicas ni poéticas. Se referían concretamente al nuevo régimen secular de Italia, cuyos gobernantes, muchos de ellos con vínculos secretos abiertamente masónicos, habían ocupado el antiguo palacio papal, el Quirinal, y lo habían transformado en la sede de un gobierno hostil a las enseñanzas de la Iglesia. León XIII comprendió claramente que la guerra espiritual había adquirido una forma humana e institucional visible. La masonería, con sus promesas de iluminación racional, fraternidad universal y progreso material, se había convertido claramente en la máscara política del antiguo enemigo. El Papa la describió en su encíclica Humanum Genus como un movimiento profundamente empeñado en destruir desde sus cimientos toda disciplina religiosa y civil que emanaba de las instituciones cristianas. Para él, la invasión de Roma no fue una mera conquista militar ordinaria y temporal, sino la señal visible, palpable y concreta de una rebelión invisible de proporciones cósmicas que afectaba a toda la creación. Y, sin embargo, incluso ante semejante oscuridad espiritual opresiva, León XIII no sucumbió a la desesperación ni a la paralización. Llevaba siempre consigo la oración de exorcismo, como un soldado lleva su arma más fiel. A menudo la recitaba mientras paseaba por los jardines del Vaticano en profunda y solitaria oración contemplativa. Quienes lo observaban discretamente decían que la murmuraba en voz baja, como si hablara con un compañero invisible, como si estuviera en comunión directa con San Miguel y las huestes celestiales. En esas manos debilitadas por el sufrimiento y la edad, la oración se convertía en una auténtica arma espiritual, una espada de fe alzada contra los poderes invisibles que rondan el aire.